Buenas noches, damas y caballeros. Llegó el momento de bajarse del techo, tomarse un calmante, cerrar los ojos y rehabilitar los oídos. Aquí empieza la Radio Manicomio directo desde FM Signos. Empiezo. Buenas noches y buenas noches. ¿Cómo estás, Federico de Luca? Muy bien, Juan, ¿cómo te va? Bien, todo tranquilo, por suerte. Contame, ¿qué vamos a tener hoy en este gran programa que se nos viene? Bueno, el día de hoy principalmente vamos a tener una gran entrevista con una socióloga muy importante, querida ex profesora nuestra durante la secundaria, Daniela Rúfolo. Sí. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la globalización y el neoliberalismo hoy en día y cómo afectó a la Argentina. Claro, cuáles fueron las consecuencias del neoliberalismo en la sociedad argentina, en la cultura y en la educación. Sobre todo es una persona que además de ser socióloga sabe bastante de lo que es el sistema educativo, ¿no? Así que va a ser una nota bastante buena, no se la pueden perder. Y aquí a mi lado también está el señor Alejo Taño. Buenas noches, Alejo. Muchas. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo más que bien. Sí. Te quería contar que empezamos con el quiénes son, también como todos los programas de Gildo Fran, gobernador de La Rioja, de Formosa, perdón, no muy conocido, pero no muy buena gente, digamos. Un personaje. No, bastante nefasto, así que vamos a estar repasándolo. Sí. Bueno, y acá también tenemos al muchacho que tiene un bigote muy raro. Nicolás Furcadi. Buenas noches, queridos oyentes. Vuelve a ser un placer estar en una nueva emisión de este bonito programa. Aquí a mi lado tengo a Aus, que nos va a pasar a contar cómo se puede comunicar la gente, las vías de comunicación que tiene la Radio Manicomio. ¡Gol! Antes le paso a contar que hay gol de Argentina, 3-1, gana la selección. Rodrigo Palacio el gol. Y van recién 2 minutos del segundo tiempo, así que... ¿Sigue teniendo la cosita esa atrás, Palacio? Sí, no, la tiene desde Banfield, me parece. Sí. A mí me parece una ridiculez. Me parece... Sí, ya está, ¿no? Los Sí, 19 ya está grande. bien, pero... Para las minitas. Bueno, ahora sí, les voy a pasar los números de teléfono. 47620990. Lo repito, 47620990. O si no, pueden comunicarse también al 47219581. 47219581 o por vía de las redes sociales, el Facebook Radio Manicomio O el Twitter. o el Twitter. @Radio Manicomio 1. Muy bien, acá tenemos al señor de las rastas, Javier Moscalle. El niño de los dreadlocks. Está triste, Moscoso. Está conmovido, no triste, está conmovido. Movido por la nueva emisión de Radio Manicomio. Sí. No lo pueden creer. El cambio de clima, la primavera, las alergias. Lo ponen... Estoy en mi periodo de coagulación. Coagulación. Está muy bien. Hoy Javo me está desperté, coagulando. ¿viste? Y cuando fui al baño Me coagulaba. me coagulé. Ah, mira. Coagulate. Así que entré en el periodo de coagulación. Esto es Felicitaciones. uno que pasa de 15 años hasta los 65, ponele. Así como... Solo a vos te pasa, ¿no? En la especie de los javos. Sí, Es sí, la primera vez que escucho de eso. Una tenés raza que- distinta. Es una raza distinta dentro de los humanos. Y casi se viene el cuarto de la Argentina. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Un lindo partido está Entregados, haciendo. Perú. Sí, bueno, los peruanos pobres. Vinieron. Viene demostrando el equipo argentino que está a la altura de las circunstancias. Sin Messi y sin Higuaín. Sí. Los dos goleadores del sin periodo Gabo. de la selección. Bueno, así Parece que ir con sin el macherar. primer- vamos con el ¿La primero. primera canción? Sí, ¿con qué vamos, Javo? Vamos a ir con Alice in Chains, el tema Rooster, Motherfuckers. Left the rooster
Bueno, para continuar con el programa después de este hermoso tema, vamos a ir al segmento ¿Quiénes son? Esta vez dedicado a quién, Alejo. Gildo Infran, gobernador de Formosa. No muy conocido, vamos a tratar de ahondar un poco en detalles del señor. Bueno, para empezar, él antes de ser político es veterinario, él estudió veterinaria, digamos, nada que ver con la política. Fue afiliado al PJ desde joven, digamos, fue diputado de la provincia entre el 83 y el 84, para luego pasar por la vice y después por la gobernación de la provincia, digamos, de Formosa. Sí. En 1995 fue esto. ¿Cuánto, digamos, estuvo un buen rato y todavía está al cargo del gobierno de Formosa? 28 años y corriendo en el gobierno de Formosa, Gildo Infran. Bueno, para hablar de esto, en 1999 y para ser reelecto en este año, tuvo que reformar la constitución de la provincia, digamos, para lograr así la reelección indefinida, que fue lo que le permitió seguir hasta el día de hoy. Claro. Se ganó una reconocida fama como represor de pueblos originarios. Digamos, hay que recordar que en Formosa hay comunidades como los Cuomo, los Wichi, que son sus territorios, digamos, de toda la vida. Digamos. Sí, están desde antes. Claro, desde antes del... Sí, están permanentemente, digamos, tratando de, ¿cómo se puede decir? Dañando a estos pueblos, o sea, sí, todo lo que hace el Estado en Formosa es contraproducente para ellos. Claro, exactamente. No hay nada que los pueda ayudar. Claro, un claro ejemplo de lo que estás hablando es la represión que viven constantemente en las movilizaciones que hacen los pueblos originarios. Tomé 2 ejemplos, uno de Roberto López, que es un hombre de la comunidad Cuom de la Primavera, que fue asesinado por la policía a balazos en una manifestación por reclamar lo que les pertenece, digamos. Sí, sí. Y al otro día, Mario López, el hermano, fue atropellado por la policía en un ajuste de cuentas. Así que da una idea de cómo se vive, cuál es el clima. Sí, de la organización que hay alrededor de estos crímenes. Son aparatos estatales al servicio de las multinacionales. Bueno, y también podríamos, digamos, aclarar que las causas de este genocidio son las del modelo extractivista, que está formado básicamente por el monocultivo de la soja y la megaminería. Y bueno, también el avance de la frontera petrolera sobre estos pueblos. Claro, en definitiva lo que quieren es sacarle las tierras que les pertenecen por derecho propio, digamos, para introducir o la soja o si hay yacimientos mineros debajo suyo, digamos. Sí, para explotar irresponsablemente los recursos. Claro. Bueno, hay algunos datos que son bastante interesantes, que también indican, si bien Formosa, por la organización de la Argentina, está casi destinada a ser una provincia pobre, digamos. No hay nada que la ayude. Es la provincia más pobre del país. Claro. Para dar un ejemplo. Bueno, para dar un ejemplo de datos, la tasa de mortalidad infantil en Formosa es de 21,2 cada 1000. Y es la más alta de la Argentina, donde la media es 11,7. Casi el doble, digamos. Sí. Y también vale la pena mencionar otro dato, que es que el 47% de los hogares están en condiciones deficitarias. Esto es por falta de redes cloacales o insumos básicos. Claro, agua, electricidad. Sí, cosas que debería proveer el Estado. Sí, exactamente. También podemos decir que es algo que pasa en Formosa, pasa mucho en el interior del país, que es que la mayoría de la gente trabaja para el Estado, digamos, son empleados estatales. Sí, hay una dependencia muy importante de la población. Eso también es lo que genera, si se quiere, el temor de poder perder su trabajo si se manifiestan en contra de lo que les propone el Estado. Sí, digamos, cuando hay tanto porcentaje de la población que trabaja en el Estado es un peligro, porque es... Sí, te manejan como querés, porque es tu trabajo. Claro, porque no hay mucha otra oferta laboral, ese es el problema, justamente. Bueno, esto fue ¿quiénes son? De Gildo Infran. Sí. Bueno, y ahora vamos a seguir con la entrevista que teníamos para hoy con la socióloga y docente Daniela Ruffolo. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, estamos muy contentos de poder hacer esta entrevista. Así que bueno, básicamente la idea, lo que queríamos tratar con vos, era temáticas como la globalización, que hicieron cambios profundos en la organización de la sociedad en la Argentina en los últimos años. Y bueno, ¿cuál era tu visión de estos fenómenos que se dan, no? Sí, un poco, digamos, no descolgado de lo que estaban recién comentando, ¿no? Claro. Me parece que
desde la década del 90, la globalización, que se impone como ya no dominante el sistema capitalista, pero sí como hegemónico, es decir, sin alternativas posibles porque se cae el socialismo, y en esa clave, digamos, neoliberal, que acá estuvo encuadrada en el Menemato, en el gobierno de Menem, esa década, justamente toman el poder los sectores más concentrados de la economía, y con ellos, digamos, la vedette de todo este modelo son las multinacionales, y entre ellas estas empresas las principales de megaminería, exactamente, que en convivencia y connivencia con muchos gobiernos de turno, como en el caso de la provincia de Formosa, permiten la extracción sin cuidar, digamos, el bienestar general de la población. Claro, entonces, se piensa más en los intereses privados que en el pueblo, digamos. Absolutamente. Creo que esa es parte de la dinámica de ese modelo y ese funcionamiento perverso del neoliberalismo en esta etapa globalizadora, ¿no? Claro. Donde importa más la tasa de ganancia que el bienestar general. Sí, mismo hoy se ve claramente en un montón de cosas las repercusiones de lo que fueron esas políticas del neoliberalismo. Todavía, o sea, las consecuencias han sido enormes y muchas, y son legados y herencias muy pesadas, ¿no? Que revertir. Yo siempre me gusta pensar que para tirar un edificio abajo les pones unos explosivos, en un minuto cae, pero para levantar el edificio, ¿no? Es un tiempo largo costoso de trabajo. Y bueno, todavía los legados de esas consecuencias las estamos padeciendo hoy, aunque con otra orientación y sentido, pero sin duda la variable de ajuste de ese modelo fue el empleo, que es lo que comentaba Alejo, ¿no? Que cuando vos dependés tu subsistencia del salario que te lo paga el gobernador, o sea, el Estado provincial, te disciplina en cuanto a las resistencias que puedas poner a ese modelo. Claro. Porque evidentemente lo que está en juego es nada más ni nada menos que llenar la olla, ¿no? Claro, te limita en tu capacidad de acción, de quejarte si no te gusta algo, claro, el disciplinamiento es absoluto. Porque justamente históricamente la variable de ajuste fue el salario, y ahora pasa a ser el salario, que no deja de ser la variable de ajuste, y el empleo. Entonces, es muy determinante, digamos, en la vida de las personas. Claro, son muy condicionados. Es parte del sistema mismo, digamos, también, la esclavitud. Sí, el sistema capitalista tiene esta cualidad de reinventarse a sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, con diferentes nombres, con diferentes... Son crisis cíclicas que reimpulsan el sistema, que bueno, que ya sabemos que su expectativa es elevar la tasa de ganancia para algunos sectores y que las mayorías quedan por fuera de los beneficios, ¿no? Como que se socializan las pérdidas y se privatizan solo las ganancias para algunos. Sí, sin duda. Bueno, y otro plano en el que afectó también gravemente el neoliberalismo fue en la educación. Sí, en realidad, o sea, como que el neoliberalismo, al ser el sustento político ideológico de la globalización, lo que hace es desoír a todo el mundo social, ¿no? Entonces, lo que era una inversión como salud, educación, pasó a ser un gasto. Reducciones de gasto público, digamos. Exactamente. Entonces, todo eso era un gasto que había que achicar, porque ahora el que le da sentido a la estructura social ya no es el Estado, sino el mercado. Y el mercado, digamos, no se le puede pedir peras al olmo, lo que busca es tener ganancia. Nada más. Entonces, así se vio que las consecuencias sobre la salud, obviamente hablamos de salud pública, la educación pública, frente al negocio que implicó la salud privada y la educación privada en esta década del 90, que pululaban como hongos bajo la lluvia. O sea, fue la explosión de las universidades privadas, de los colegios privados, en detrimento de el financiamiento que tenía que dar el Estado a las escuelas públicas. ¿Y te parece que fue, digamos, bien inculcada esta idea de todo lo privado es mejor en los 90? ¿La gente tenía esa concepción o simplemente la tenía el Estado? Y en realidad se trabajó mucho ideológicamente, ¿viste? Para convencer. Y yo me acuerdo, por los años que tengo, la empresa de Entel, ¿no? Que se privatizó justamente, y realmente algunas cosas no funcionaban bien, eran deficitarias, pero el Estado podría haberlo mejorado. Sin embargo, lo dejó caer para justificar la privatización, en pos de que la competencia iba a ser más eficiente, las empresas.
Eso se vio en la mayoría de las empresas estatales que privatizaron, digamos, por ejemplo, en aerolíneas o en YPF también. La excusa era que no eran rentables y que generaban pérdida al Estado cuando era porque estaban mal gerenciadas, digamos. Es que en realidad, Alejo, hay determinados servicios que nunca son rentables para el Estado. No, por ejemplo, ni deben serlo, exactamente. Son inversión. Comunicación, transporte, espacio radioeléctrico, digamos. Estas cosas brindan un servicio para la población tratando de desbalancear lo que está desbalanceado en la realidad. Claro. Es decir, que llegue a todo el mundo y no solo a algunos. Entonces, aerolíneas, después termino con la idea de Entel, ¿no? Pero digo, aerolíneas, se privatiza y entonces, ¿qué es lo que hace la empresa privada? Decir, bueno, ¿qué me conviene? Para que viajen 2 tipos. De acá a Cochabamba, bueno, saco la línea aérea y entonces muere, ni hablar los ferrocarriles. Mueren las ciudades, mueren las posibilidades de llegar y de acceso, no solo de gente, sino de mercadería. Eso hubo una característica muy notoria en los 90, por ejemplo, además de lo que decís vos, por ejemplo, al cerrar muchas distribuidoras de YPF, lo que pasó por ejemplo en Cutralcó, que son pueblos que se quedaron totalmente aislados y se terminaron, digamos, desapareciendo. Tartagal, Cutralcó, muchos pueblos. Sí, y ahí por ahí lo novedoso y lo interesante para analizar dentro de este contexto que es tan desolador, ¿no? Y que golpea tanto a la clase trabajadora, es que surge una nueva manera de organizarse y de resistir esta avanzada que son los cortes de ruta. Claro, en la década del 90, justamente. Y tratando de luchar contra un monstruo de 20 cabezas, ¿no? Porque... Sí. Como movilización social es muy significante el hecho del corte de ruta. Claro, pero además en un momento en donde también las organizaciones sindicales, los partidos políticos estaban desprestigiados. Entonces no quedó más que salir en una lucha cuerpo a cuerpo a cortar rutas, ¿no? Similar a la que vos mencionabas de Formosa, ¿no? Como que todo tiene que ver con todo. Sí, fue una época en la que las instituciones estaban, digamos, no había ninguna relación entre el ciudadano y las instituciones que supuestamente los representaban. Justamente, claro. Y además imponía paralelamente valores como el individualismo, la competencia, cuidar la quintita propia. Todo eso hacía que la gente tampoco se comprometiera con la acción colectiva. Claro, eso es lo primero que se erosiona, ¿no? Entonces fue muy difícil de articular y fue una batalla dura de muchas pérdidas, digamos. Y pérdidas, hablamos de empleo, de trabajo, de calidad de vida, que, digamos, eclosiona o tiene la frutilla del postre en el 2001 con el 57% de la población bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí, sin duda. Bien, yo te quería hacer una pregunta, ya que estábamos viendo todo esto en retroceso, se puede decir. Si conocés consecuencias a futuro de qué pasaría si sigue estando todo como se está organizando hoy en día. Sí, a mí me parece que recién hablábamos que la globalización aparece como hegemónica, ¿no? Que también a lo largo de estos últimos años se empezaron a brindar como signos de construcción contrahegemónicos, ¿no? Que me parece interesante y que muestran por lo menos una voluntad política de revertir todo este legado y esta orientación que lo terminaban cerrando 8 naciones, ¿no? El grupo de los 8. Claro, paralelamente aparece el Foro Social Mundial con su eslogan "Otro mundo es posible", porque, digamos, la idea ideológica era que nos tenemos que subir al tren de la historia y si no nos subimos a este tren globalizador nos quedamos afuera del mundo. Claro. Entonces, ya a mediados de la década del 90 se empezó a construir determinadas alternativas contrahegemónicas desde abajo, digamos, muy subliminales, claro, muy por debajo, digamos, con no mucho poder y llegada, pero que fueron amasando a lo largo del tiempo alternativas posibles, por lo menos de pensar una construcción diferente. Claro. Y sin duda en Latinoamérica me parece que estos últimos años, en la década del 2000, se da un viraje de orientación política, por lo menos que no tiende a ser el hijo pródigo de este modelo globalizador como fue en la década del 90. Claro, sí. Entonces hay una voluntad manifiesta, qué sé yo, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Chile, digamos, como que se van abriendo perspectivas de gobiernos progresistas que tienden a oponer
una ofensiva a este modelo globalizador tan cerrado, ¿no? Sí, como bueno, el ejemplo más claro es Chávez, ¿no? Que estuvo, ¿cuánto tiempo? 20 años en la presidencia queriendo hacer unas cosas. Yo, en mi opinión, que la verdad que mi padre vive en Venezuela, pude experimentar lo que es por dentro el país y la verdad que hay varias cosas que están habladas bien, ¿no? Se llevan al pensamiento bien, pero a la hora de llevarlas a cabo es como que fallan, así se maneja como se manejaba. La famosa distancia entre el decir y el hacer, ¿no? Que a veces hay como en la oratoria, ¿no? Muchas ideas que uno compra y se ve entusiasmado porque piensa que van a revertir profundamente este sistema neoliberal. Y después cuesta implementar porque también como que los hilos sociales del poder... hay muchos factores. El Jorge Altamira, el candidato por el Frente de los Trabajadores, dijo en una entrevista que cuando la sociedad mira a la izquierda mira a la derecha. Y me parece que representa bastante, en algunos casos, lo que está pasando, ¿no? Creo que en la gente se ve que hay un giro a la izquierda, con respecto a lo que eran los 90 quizá. Pero bueno, después lo que pasa, digamos, en lo que son los gobernantes, la clase gobernante, ya después hay cosas que no son tan claras. Claro, yo lo que noto en la mayoría de los gobernantes de Latinoamérica es si se quiere, una doble bandera o un doble discurso. Podríamos tomar como ejemplo el caso de este país, en el que se reivindican, por ejemplo, la, entre comillas, estatización de YPF, que no lo fue, digamos, porque se le sacó la parte mayoritaria a Repsol, pero sigue habiendo un 49% en manos de privados. Y a la vez la Barrick Gold está explotando y matando gente en el interior del país, con el total consentimiento digamos, la complicidad del gobierno nacional, porque hubo reuniones entre Cristina y los CEO de la Barrick Gold, digamos, entre los que se encuentra el señor Bush padre. Pasa, digamos. Yo tenía una pregunta para hacerte, ya que bueno, estamos hablando de este mundo globalizado y de alguna forma podemos ver que se puede decir que condicionan muchos aspectos de la vida de las personas que constituyen esa misma sociedad. Si crees que ya hay como un sentido de pertenencia con la globalización, o cómo crees que afectó culturalmente a todo este proceso del mundo globalizado, ¿no? Que cada vez más individualista, y bueno, justamente las sociedades son todo lo contrario, grupos numerosos de gente. Mira, primero algo de lo que había comentado también en la mesa anteriormente Juan y Alejo, que tiene que ver con que es cierto que se queda como que hay cosas que falta profundizar para demostrar realmente una línea diferente a lo que se vivió en la década del 90 con el menemismo, pero también es cierto que se pudo armar y consolidar un Mercosur que regionalmente representa a nuestras naciones, que no es lo mismo que negociar en forma aislada cada estado frente a un mundo tan concentrado, porque justamente ahí viene la relación con lo que vos me preguntabas. Así como hacia el interior de nuestras sociedades tenemos, yo siempre decía, no es lo mismo ser el hijo de Juan Pérez que de Pérez Esquivel. A nivel naciones no es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en la India. Entonces, la posibilidad de negociar. Sí, negociar por un lado y de trascender tus ideas y tus modos de vida a nivel cultural no tiene la misma llegada uno que en otro. De hecho, el mayor productor de cine a nivel mundial no es Hollywood, es India. Sin embargo, ¿no? Uno prende los canales y todo el tiempo vemos películas yanquis, con sus modos de vida, con sus valores, con su ideología. Y las hindúes no llegan en la misma magnitud, a pesar de que sea el mayor producto, casi duplican. Es como que se busca culturalizar al mundo de una forma, bajo los valores de las clases dominantes a nivel internacional, digamos. Lo que sería parte del proceso de globalización que estamos hablando, ¿no? Digamos, Estados Unidos como potencia mundial y los demás países como apuntando a querer llegar a donde está Estados Unidos ahora. Sí, pensando en Estados Unidos como el modelo a seguir, si se quiere. Exactamente, pero lo jorobado, lo complicado, lo complejo de este proceso es que cuando esto es cultural, cada uno de nosotros lo internaliza, es decir, lo hace propio y lo vive como si fuera la realidad de uno.
cuando en realidad tiene que ver con valores de otros que nos están oprimiendo, cerrando las posibilidades de crecimiento. Entonces, a nivel cultural, esto, ¿no? En la escuela, por ejemplo, que vos antes me preguntabas lo de la escuela, se festeja más el Halloween que la Pachamama, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con nuestros valores que a veces ni siquiera identificamos cuáles son las consecuencias de estos actos escolares que parecen inocentes, pero que por detrás están cuestionando la identidad nacional y las pertenencias, ¿no? Bueno, vamos a seguir luego de un tema de Audioslave. Con esta entrevista, se llama Your Time Has Come. Representando a la industria nacional y desplegando tu creatividad. Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora vamos a continuar con la entrevista que estábamos haciendo sobre la globalización y el neoliberalismo y cómo está afectando en la Argentina. Te queríamos preguntar también cómo lo veías afectado en lo que es la educación, ya visto desde lo que son los subsidios, la plata, cómo se ve afectado la educación pública a diferenciación de la privada y hasta cómo es la relación entre los alumnos y los profesores. Bueno, una pregunta a la vez. Sí, vamos por partes, decía Jack. En la década del 90 lo que se da en este marco globalizador y neoliberalismo es, en el 1993, la Ley Federal de Educación, que es la que establece, viste, la EGB y el polimodal, o sea, dos finales. Y, digamos, la primera consecuencia nefasta para la educación pública es la descentralización educativa. Es decir, que se tiene que hacer cargo. Trasladarle, claro, el costo del mantenimiento del sistema escolar a las provincias sin compensar las desigualdades preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Como recién decían los chicos, no es lo mismo el ingreso de Formosa que el de Buenos Aires, claro, Santa Fe o Córdoba, porque justamente no tienen la riqueza que tiene Formosa, Jujuy. Entonces, cuando justificado también dentro del neoliberalismo como que no había nadie mejor que poder leer las necesidades de su pueblo que las provincias, se escondió esta agudización de las desigualdades, claro, porque no tenían la misma posibilidad de mantener una provincia rica que una provincia pobre. Entonces esta fue la primera consecuencia, digamos, nefasta, con legados muy duros para después poder levantarlos a lo largo del tiempo. Lo otro que también fue muy complejo y todavía estamos padeciendo es las condiciones de trabajo y de higiene, digamos, y de los docentes como trabajadores de la educación, ¿no? Porque en este periodo es como que se individualizaron las culpas, ¿no? Digamos, históricamente la educación se vio como una posibilidad de ascenso social. Sí. Esto de mi hijo el doctor, que expresaba ese título de la obra, que bueno, que haciendo mucho esfuerzo una familia podía garantizar a partir de pagar la educación de su hijo que lo superaran no solo económicamente, sino además de prestigio, en cuanto a prestigio social. Claro, era darle una posibilidad a futuro enorme. Exactamente, que sabían que eso iba a llegar. En este momento histórico hay un autor que dice que en vez de ser un trampolín que te permitía pasar de una clase social a otra, es un paracaídas que te permite un descenso más lento. O sea, todos caíamos, pero la educación, cuanto más credenciales tenías, claro, más lento iba a ser el aterrizaje. La caída, sí. Y en el marco de todo esto, esta situación, ¿a quién culpabilizaban o responsabilizaban? ¿Al Estado? No, sino a los docentes que no estaban capacitados, que no estaban formados, que no podían leer lo que el mercado laboral demandaba, cuando en realidad eso significaba una sobrecarga que nosotros no estábamos ni preparados ni formados, sí, para atender, en un contexto en donde además de dar clases, los contenidos curriculares de diseños, teníamos que atender, ¿no?, al pibe que llegaba con hambre, ¿no?, la escuela como comedor, la escuela como galpón, porque los padres tenían que salir a buscar. Entonces, realmente la escuela fue la única institución que no se corrió del lugar de atender la situación social. Sí. Entonces esto significó como una mochila demasiado pesada para cargar, ¿no?, para las escuelas en general y para los docentes en particular,
que también vimos sobrecargados nuestra tarea de enseñar y aprender. Claro, sí, había un montón de cosas extracurriculares que tenías que atender, porque si no... Es que no puedes enseñar a un pibe que tiene hambre, o sea, no se puede, no puede aprender. Claro. Aparte uno se prepara para ser profesor y después están haciendo cargo de un montón de cosas para las que nunca te prepararon. Tal cual. Y también el sistema educativo tenía que dar respuestas a situaciones que tampoco fue preparada. No. O sea, la revolución tecnológica fue un tsunami, o sea, algo que arrasó. Hace 20 años nadie tenía celular, hoy no encuentro persona que no tenga. Todo el mundo. Eso es una revolución. Sí. Lo que marcó un antes y un después en la vida cotidiana de todos, sin ni hablar en lo educativo. Claro. Yendo a tu experiencia, digamos, como docente, ¿cómo lograste resolver esto de las nuevas tecnologías adentro de la clase? Uy, bueno, es un tema complicado porque también en este momento, en la década del 90, se individualizó la posibilidad de capacitarte en esto. Es decir, el Estado no te capacitaba y vos tenías que disponer del tiempo y del billete, claro, de billete para hacerlo. Entonces era complejo. En un momento donde surgía la capacitación y si no te capacitabas también quedabas afuera de la carrera docente. El famoso puntaje, ya no era solo la antigüedad, sino el puntaje lo que hacía valer. Claro. Pero ese puntaje era vacío de contenido, porque en realidad nadie te explicaba, digamos, de alguna manera cómo poder convocar a un sujeto en formación que está atravesado por otros intereses. La imagen, el sonido, lo más mediático, o sea, todo tiene que ser ya, cuando nosotros como docentes tenemos una herencia formativa totalmente distinta, con otros tiempos. Entonces esa brecha intergeneracional fue muy compleja y es muy compleja de vencer. También a muchos docentes creemos que por poner algún video, un tema musical ya somos progres, convocamos a todos y en realidad... Entonces bueno, es algo que se va construyendo cotidianamente y que bueno, que los docentes tenemos que someter todo el tiempo, ¿no?, a como un escrutinio crítico, repensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque los pibes se aburren. Claro, y esto desde la visión del alumno, digamos, ¿qué es lo que vos percibís? ¿Hay un desinterés mayor al que había en otros tiempos por parte del alumno de aprender? ¿O esto es simplemente algo de siempre? Yo creo que en realidad, históricamente, el colegio secundario, por ejemplo, lo que enseñó, tampoco es mío, es de otro autor, Pablo Pino, es a especular, ¿no? Especulaban cuántas faltas me faltan para no quedarme libre, cuánto necesito para aprobar matemáticas. Y creo que es parte también de la etapa madurativa que están transitando, en donde el zafar, ¿no?, lo hacen por obligación. La escuela es obligatoria, no hay opción. Por eso es que hay tanto cambio un año después de quinto año, ¿no? Cuando yo soy docente en los institutos de formación docente, profesorados, y ahí se ve el compromiso, estudiar a conciencia, y un año antes en la escuela secundaria, que también los tengo en sexto hoy, cuesta, ¿no?, es remar en dulce de leche, convocarlos al trabajo, al compromiso, a la lectura. Y me parece que tiene que ver con eso, con una etapa y una pertenencia que es de rebeldía, que es de oponerse a lo que viene dado. Y que después me parece que hay pocas ideas también para ayornarse y convocar dentro de esta nueva realidad. Ese es el desafío nuestro como docentes, y me parece que es el desafío institucional. Sí, ¿no? la estructura de cómo se da una clase hoy en día viene de años y años, está muy poco ayornada a lo que es la actualidad. Tal cual. Y además también es difícil despojarse de las herencias formativas. Yo me formé, digamos, en la época de la dictadura, donde la repitencia, la memorización era lo que me permitía promocionar al otro año. Y bueno, hoy lo que quiero como docente, o sea, cuestiono fuertemente esa formación y quiero formar un sujeto crítico y reflexivo, y para eso tengo que enseñarle a debatir, a cuestionar, a poner en palabras lo que él piensa, esté bien o esté mal. O sea, del error se aprende. ¿No? Por eso es como barajar y dar de nuevo. Y por eso digo, es un desafío que no termina ni se agota en dar computadoras o en poner un video, sino en decir, bueno, a ver, ¿de qué manera lo convoco? Y mi experiencia docente es que cuando también los pibes ven compromiso en los docentes, se comprometen. Algo que habíamos hablado con Miguel en la anterior entrevista era que
digamos, en la década del 90, los profesores tenían que cubrir más horas, digamos, en diferentes colegios para llegar a un salario digno, digamos, lo que habíamos conjeturado que podía llegar a la conclusión de que había un menor interés de parte del profesor a enseñar, digamos, no es lo mismo tener 40 alumnos que tener 200 alumnos. Una falta de vocación también, habíamos hablado de eso, digamos. Sí, yo soy un poco crítica con el término vocación, ¿no? Yo lo que diría es que uno siente pasión o no la siente por lo que hace y transmite. Y creo que eso el otro, independientemente de qué edad lo tenga, lo lee, ¿no? Cuando uno pone el cuerpo en el aula, hay que poner el cuerpo, y ese poner el cuerpo pone el cuerpo y el alma, no puede escindir. Entonces cuando hablas apasionadamente de temas que al otro le importa nada, por lo menos convocas la mirada, que es la primera convocatoria que tenés que hacer a un alumno. Y después las condiciones de trabajo del docente. Y sí, o sea, el salario docente es todo un tema en sí mismo, ¿no? O sea, para poder sumar un salario digno a fin de mes, tenemos que correr de un trabajo, de una escuela a otra, sumar muchas horas, y eso conspira contra el compromiso docente por un lado, y contra conocer al otro. O sea, no es lo mismo yo tener 40 pibes en un aula que tener 20, no es lo mismo tener 40 toda una semana o tener 40 en 5 instituciones diferentes que al final se me hacen 200. Sí, se te limita además lo que puedes hacer. No me acuerdo el nombre. Claro. No me acuerdo el nombre. Entonces cuando lo voy a llamar le digo usted, no, yo no digo usted, che, tampoco. O sea, tengo que conocer al otro para poder convocarlo en la reflexión. Claro. También el trabajo extra que implica, con todo lo que es las correcciones, tenés que estar con 200 Sí, no es un trabajo solo en la clase. Sí, es lo que va también por afuera. Pocos consideran lo que no se ve. Lo que se ve es la clase. Claro, es la hora después hay catedral. mucho más. Y por detrás, porque digo, uno también estudia, ¿no? O sea, justamente esta posición innovadora que tiende a considerar al otro, que sea un sujeto reflexivo, implica que uno siente la cola en la silla y estudie mucho y piense qué estrategia didáctica, cómo, por dónde. Y eso no se ve. Y tampoco se ve las correcciones, ni la preparación de la evaluación, amén, de que muchas veces uno se lleva a la casa también situaciones que están por fuera del aula o de enseñar a aprender, que es que un pibe esté atravesando una situación de adicción o de desamparo, de abandono. Entonces, vuelvo a decir, son las mochilas que hoy tenemos, con las que tenemos que lidiar los docentes, ¿no? Claro. Y otra pregunta. El régimen de evaluación del alumno, ¿crees que es el mejor que haya hasta el momento, el de la escuela normal, digamos? Es el dedo en la llaga, porque son justamente los temas más sensibles para hablar de una nueva educación. Claro. Así como antes la didáctica, que es cómo se transmiten los conocimientos, era, bueno, tomar el libro de Quechichán, estudiarlo, repetirlo y repetir lo que dice la docente y con eso promocionabas, se evaluaba considerando que si repetía eso, estaba bien y promocionaba. Me parece que ahora es algo que tenemos que revisar estructuralmente, o sea, no solo en los formatos y quedarnos con las fotos, sino que hay un autor que dice que evaluar para conocer y examinar para excluir. Cuando hablamos de mesas examinadoras, estamos examinando sin conocer el proceso que hizo ese alumno para llegar a este resultado. Claro. Y históricamente lo único que se evaluaron fueron los resultados. ¿Contestaste bien? ¿No contestaste bien? ¿Aprobaste o no aprobaste? Sí. Y me parece que ahora tenemos que revistar nuestra mirada a esto más procesual, ¿no? Claro. Y esa es la invitación. También yo digo, es el desafío de los docentes y la razón por la cual yo abono en la formación docente. O sea, quise también ser docente de los profesorados. Claro. Me parece que está bueno dar este debate antes de experimentar frente a un curso, ¿no? Sí, está bueno inculcar ya esas ideas en los que se están formando como docentes. Y sí, hay muchos autores que esto lo avalan. Lo que pasa que, bueno, nada es neutral en la educación. La neutralidad en la educación no existe, porque solamente cuando uno hace un recorte de contenidos, uno lo hace desde una mirada y de valores, que son de uno. Entonces decidir dar tal cosa o no darla, hablar de evaluación o no hablar, implica un posicionamiento que siempre es político-ideológico, lo que no quiere decir que la escuela tenga que tener política partidaria.
Claro. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, pero todo profesor lo va a tener. Claro. Todo profesor, aunque en su discurso, en la oratoria, diga que no. Claro, sí. Es imposible pensar el acto de enseñar y aprender sin que sea una dimensión política. Claro. Y eso tiene que ver con que es una ciencia humana, digamos. No estás tratando con ninguna máquina. O sea, claro, estás tratando con personas que se desarrollan en un contexto particular. Claro. Depende mucho de los factores que te rodean, digamos. Sí, absolutamente. Con respecto a esto que estábamos hablando, viendo que la globalización modificó muchísimas cosas, en este caso estamos hablando de la educación y hablamos de una nueva educación, ¿no? ¿Vos creés que esta nueva educación tiene que estar necesariamente relacionada con este mundo globalizado? Porque quizás es contraproducente en el sentido de que si es un mundo en el que vemos que no está funcionando, y quizás adaptar también la educación a ese mundo globalizado, no sé si sería un progreso. Sería la mejor opción, digamos. Claro, ¿no? ¿Cómo ves, cuál crees que sería esa nueva educación? O sea, orientada hacia justamente un mundo globalizado o orientada hacia todo lo contrario. No, yo creo que la educación no tiene que estar ni orientado al mundo laboral, ni orientado a la coyuntura actual. Justamente, si el objetivo es formar un sujeto crítico y reflexivo, queremos formar un sujeto crítico también sobre el contexto y lo que nos está, ¿no?, embarcando, claro, esta ola que es un tsunami. Entonces, creo que todos los contenidos se deben dar, pero el tema es que puedas habilitar una mirada crítica a esto que parece como tan cerrado. Claro. Y ahí todo lo que decíamos, esto es lo hegemónico, bueno, podemos, por lo menos desde el pensar con los otros, generar unas ideas contrahegemónicas, cuestionando esto que aparece como dado, como ineludible, como la única salida. Claro. Así que se debe dar la globalización y el neoliberalismo, pero para cuestionarlo y pensar en voz alta. Es que da para pensar el hecho de que, por un lado, coincido que hay que fomentar justamente que vuelvan a surgir ideas desde los alumnos y se piense y se haga un análisis crítico sobre cómo se está viviendo, pero por otro lado también hay que estar preparado para vivir cómo se está viviendo, ¿se entiende? Sí, claro. También achicar la distancia, claro, ¿no? Volvemos nuevamente. Exactamente. Porque el sistema en parte nos coopta, ¿no? Entonces terminamos reproduciendo las formas de vida que... Pero bueno, por lo menos poner en palabras. El primer paso, yo digo siempre, para un cambio o una transformación es ver. Si no vemos, seguimos con piloto automático. Claro. Entonces me parece que la escuela es un lugar privilegiado para ver la orientación de estos cambios globales. Y ese es un poco el desafío y la tarea que yo me propongo, ¿no? Claro. En mi rol. Bueno, lamentablemente el tiempo se terminó. Fue una muy linda charla. Muchas gracias otra vez por haber venido. Un placer enorme, porque también acá se da lo mismo que lo que decía en el espacio áulico, pensar en voz alta con los otros. Claro. Así que muchas gracias, realmente un placer. Bueno, nos retiramos de esta bella sala, nos veremos el viernes que viene, señores. Adiós. Chau.